Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En esta oportunidad, nuevamente, tu hermano Marcos Marín Parra, de la ciudad de Lysekil, Suecia, te da la bienvenida y le da primeramente gracias a Dios por este nuevo despertar, por este nuevo día, por esta palabra que el Señor pone en mi corazón, y por gracia la hemos recibido, por gracia la debemos compartir. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Como toda la semana, estamos haciendo una labor para la obra del Señor de edificación para nosotros mismos, y también aprovechando esta tecnología la podemos enviar por distintos canales o redes sociales, llamémoslos así, para que tú también puedas escucharla, tomarla, abrir tu Sagrada Escritura, y para que vamos edificándonos juntamente. Así que, una vez más, te repito que cada versículo bíblico citado en el mensaje, en la exhortación, en la edificación de este día, debemos leerlo cautelosamente, guiado por su Santo Espíritu. Pero vamos a la palabra del Señor. Vamos a lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón en este día y en esta hora, para compartirlo con todo aquel que necesita de la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 18, del versículo 1 en adelante, leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor
en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en la profundo del mar. Amén. Démosle gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendito y poderoso Dios, te damos gracias a esta hora, juntamente con tu Hijo y con tu Santo Espíritu, por tu eterna, poderosa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, con toda libertad. Ayúdalo con toda sabiduría, venía de los altos, Señor, para ser guiado por tu Santo Espíritu. Para que esta palabra que tú has puesto dentro de mi corazón sea para el corazón de todo aquel que tiene oído para oír la palabra de Dios. Aquellos que hoy lo necesitan, aquellos que hoy necesitan saciar esa sed que hay dentro de su ser y saciarla con la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que esta edificación esté latente en nuestros días, en cada minuto, en cada instante de este caminar. En el poderoso nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, te decimos amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Hemos leído del Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 1 al 6. Le he puesto como subtítulo al mensaje, a la edificación, a la exhortación, a la meditación. Tú puedes ponerle el título que más te acomode al mensaje, pero cambiar la palabra de Dios de lo que está escrito no lo podemos. Estos son subtítulos para poder encabezar el mensaje, la edificación de este día. Le he puesto humildad y fe. Unas palabras que hoy en este siglo XXI poco conocen el origen de la humildad y poco se atreven a decir que tienen fe. Este capítulo Jesús da valiosas enseñanzas acerca de la humildad, de la verdadera prudencia, del verdadero consuelo y de perdón. Cuando hay humildad y fe, podemos balancear bien nuestra vida, porque nos va a dar una prudenciada o un pronunciado consuelo y un verdadero perdón. Amables amigos, amables auditores, podría decir, hermanos de la fe, no ha existido un modelo tan grande de humildad como Cristo. Por eso que nuestra fe debe estar puesta, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. Jesús aprovechó todas las ocasiones para ejercitarla y para recomendarla a sus seguidores. Estamos hablando de la humildad. La ocasión del discurso del Señor sobre
la humildad, fue la indiscreta discusión de los discípulos sobre quién era mayor en el reino de los cielos. No intentaban saber quién era el mayor en santidad, sino en dignidad. Y eso poco después de decirle Jesús lo mucho que iba a padecer. Cristo estaba pensando en la humillación y ellos en la gloria. Habían oído, y no solamente habían oído, sino que predicado mucho acerca del reino de los cielos, pero estaban aún tan lejos del tener una idea clara de él, que soñaban con un reino temporal y con la pompa y el poderío correspondiente. Si aquellos discípulos que estuvieron con Jesús no comprendieron ni entendieron, muchas veces medito y analizo y llego a una vaga conclusión, diciendo por muchas razones, ¿cuántos hay en el mundo que no pueden comprender este evangelio de humildad, de fe, de paz, de perdón? Porque se nos hace difícil, porque no escudriñamos la Escritura, porque seguimos haciendo lo que nos han enseñado y no vamos al libro sagrado. En la Escritura nos enseña que debemos escudriñarla porque en ella encontraremos la verdad. En ningún otro libro, en ningún otro filósofo encontraréis la verdad, sino en la Sagrada Escritura. Aquellos discípulos pensaban que el nuevo reino de Israel estaba para comenzar. Hechos capítulo 1, versículo 6. Y por lo tanto, que era ya tiempo de designar a los que habían de ocupar en él los primeros puestos. En tales casos, el que se retrasa en manobrear se queda sin cargo. Pensaban lo mismo que hoy piensa la humanidad. ¿Cómo se mueven, digo yo, los hilos por debajo de la mesa antes de una elección, antes de un puesto, antes de cualquier nombramiento público? En lugar de preguntar cómo tendrían fuerza y gracia para sufrir con el Señor, les interesaba saber quién ocupará el puesto más elevado para reinar con Él. A la mayoría de la gente le gusta hablar y oír de privilegios y de gloria, y no pensar en el sufrimiento ni en el trabajo. A muchos en este siglo se le ha olvidado el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El trabajo que tuvo que hacer durante su ministerio.
Él siendo rico se despojó de todo para venir a nosotros. Él dejó su lugar de privilegio por toda la humanidad. Es un sacrificio que hoy día quizás no lo predicamos continuamente, o es mejor dicho, responsabilidad nuestra, pero sí que Jesús hizo un enorme sacrificio, un sufrimiento y un trabajo que ningún ser humano sería capaz de poderlo soportar ni hacerlo. Por eso que Cristo debe ser el foco nuestro. Cristo tiene que ser el centro y dueño de nuestras vidas. La pregunta comporta la noción falsa de que todos los que tengan un puesto en ese reino son grandes, cuando son verdaderamente grandes los que son verdaderamente buenos. Suponen igualmente que hay grados en dicha grandeza. Lo importante es que también en la grandeza espiritual hay grados. Todos los santos tendrán entrada en el cielo, pero unos tendrán más amplia entrada que otros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Supone también que alguien será el primer ministro de ese reino y que está entre ellos. Ese es la pregunta, es la inquietud que tenían en ese instante los discípulos. Discuten entre sí sobre el tema. Varios de ellos tienen pretensiones de ocupar los primeros puestos, Mateo 20, 21, y temen por lo de Mateo 16, versículos 18 y 19, que Pedro fuese el privilegiado. Somos inclinados a entretenernos, mejor dicho, y perder el tiempo en necias cabalizaciones o necias conjugaciones sobre las cosas que nunca han de suceder. El discurso mismo de Jesús, hermanos en Cristo y amigos, es un rechazo de la idea que los discípulos se habían formado sobre la verdadera grandeza en el reino. En este discurso Cristo nos enseña la humildad mediante una acción significativa, porque es una acción significativa. Jesús, dice la palabra, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. La humildad es una lección tan difícil de aprender que se nos tiene que enseñar de todas las maneras y con todos los métodos posibles. Cuando vemos a un niño pequeño, deberíamos recordar el uso que hizo Jesús de un niño. ¿Y cómo lo podríamos recordar? Lo puso en medio de ellos. Y lo puso en medio de ellos no para jugar con él, sino para que aprendieran de él. Mire que esta palabra cayó en mi corazón. La quise compartir hoy
con más no estrechez de tiempo, sino con más largo de tiempo, para entender lo que es el ministerio que Jesús pone en las manos de cada uno de los seres humanos, sin hacer excepción de persona. Y este ejemplo cala mi corazón al estar delante de un niño. Así como Jesús puso en medio de ello a un niño no para jugar con él, sino para que aprendieran de él, también el Señor me dio la oportunidad de hablarme a mi corazón cuando estaba frente a un niño. Los mayores de edad, hermanos en Cristo y amigos, y los más grandes hombres deberían de enseñar la compañía de los niños pequeños, sino hablarle para darles algunas instrucciones edificantes o contemplarles para sacar de ello algunas instrucciones provechosas. Creo y estoy seguro que de esa situación va a ser provechosa para mi vida. Y de esa manera nos habla el Señor. Aquellos que tenemos fe y confianza, aquellos que creemos en este Evangelio, mediante una instrucción directa a propósito de tal acción, en ella les mostró a los discípulos y hoy nos muestra a nosotros la necesidad de la humildad. La necesidad que no sea expresada solamente por nuestro labio la palabra humildad, sino que realmente seamos humildes de corazón. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. No basta con hacer lo que estamos haciendo, si no nos volvemos y lo hacéis como los niños. Si no os volvéis de nuestra ambición de grandeza y os hacéis como un niño. ¿Cuánto hoy día no están involucrados en esta ambición de grandeza? Teniendo el conocimiento y viéndolo cada día, que nada los podemos llevar, que tampoco podemos decir o tampoco nos sirve lo que nos llevemos, porque este cascarón quedará en la tierra, de donde Dios formó al hombre, de donde fuimos creados. Vamos a ir a dormir a la presencia del Señor. Si no lo volvemos de nuestras ambiciones, la ambición del ser humano ha cegado los ojos de muchos para ser como niños. Pero dentro de la Sagrada Escritura encontramos que el apóstol Pablo dice que no debemos ser como niños. En Efesios
4, versículo 14. Amados hermanos en Cristo, amigos, los dos pasajes no se contradicen, sino que consideran al niño pequeño bajo dos aspectos distintos. Los niños tienen dos cualidades buenas: consciente de su pequeñez e ignorancia, dependen de sus padres y toman en serio lo que los mayores le dicen. En esto nos enseña humildad y fe. Estos aspectos positivos es lo que Cristo quiere destacar acá en la palabra del Señor. Destacarlo en esta hora para nosotros. En cambio, Pablo considera dos aspectos negativos de los niños: su inestabilidad emocional y su falta de discernimiento para distinguir el oro del oropel, cosa de poco valor y de mucha apariencia, con lo cual fácilmente son sacudidos y zarandeados, llevado a la deriva como el engaño de gente malintencionada. En esto no debemos imitarlos, sino aspirar a la madurez de los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreo capítulo 5, versículo 14. Si somos niños, en el buen sentido, no estaremos afanados por nada. Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34 y Filipenses 4 versículo 6. Sino que estaremos dispuestos a depender de nuestro Padre Celestial. Alábalo y glorifícalo a esta hora, porque a Él sea toda honra y gloria. También estaremos dispuestos a aprender más y más de la palabra de Dios, pues la niñez es la época más propicia para aprender. Los psicólogos insisten en que entre los 18 meses y los 3 años de edad, el niño decide el rumbo de su vida hacia el equilibrio psíquico o hacia la neurosis. Esos son diagnósticos de profesionales. Eso es lo que opinan o dan una hipótesis. Tómenlo como mejor le parezca. No es una autocrítica, no es mi dedo indicador, sino es la palabra de Dios que quiere abrir los entendimientos de nuestra vida a esta hora. Pero gracias a la nueva vida en el Espíritu de Dios que nos imparte al creyente, los más ancianos de edad pueden aprender lo más necesario para la eternidad. Y lo fundamental para entrar en el reino de los cielos es ese par de cualidades positivas de los niños: humildad y fe. Dos palabras que queríamos tenerlas siempre presentes en nuestra vida. La humildad es el fundamento negativo
la zanja que se abre tanto más profundo cuando más alto haya de ser el edificio en el suelo. Humildad viene de la humus, tierra de su suelo. La fe es el fundamento positivo, algo así como el hormigón con que se rellena la zanja y que sirve de soporte al edificio. Siempre tiene que haber, para que funcione esta energía eléctrica, un negativo y un positivo. Cuando los discípulos preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, estaban pensando ambiciosamente en llegar muy arriba. Pero Cristo les enseña que a no ser que desciendan muy bajo, nunca podrán elevarse a las verdaderas alturas. Cristo nos enseña así la gran magnidad del orgullo y la ventaja de la humildad. El orgullo hizo caer al más alto de los cielos, al más resplandeciente querubín. La humildad eleva hasta el trono de Dios al más bajo, corrompido, pero arrepentido criminal. El honor de la humildad, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículo 4. Ministros de Dios, hermanos en Cristo, amigos de este día, la humildad es premiada por Dios. El que se humille será ensalzado, dice su palabra. Es la frase que de una manera u otra se repite a lo largo de toda la Sagrada Escritura. De una o de otra manera vamos a encontrar en la guía espiritual, llamémosle, porque es una guía espiritual la Sagrada Escritura. Es una guía que la podemos utilizar en cada momento de nuestras debilidades como en nuestra fuerza. Es lo que el Señor nos dejó, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, para que edifique nuestra vida, para que nos enseñe a tener humildad primeramente y fe. Como dije, el ejemplo anterior, negativo y positivo, para que funcione dentro de cada una de nuestras situaciones. El creyente más humilde será el mejor cristiano, el más semejante a Cristo, el más alto de sus favores, el más útil en su servicio, el más resplandeciente en su gloria. La proyección de la humildad, pues Cristo tiene especial cuidado de los humildes, de tal manera que Él, humilde, no ha de temer. Serán mal recibidos cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 5. Es hora de meditar. Es hora que vamos edificando o vamos cavando esa zanja hondo para que cuando caiga el hormigón,
el cimiento, tengamos la humildad y la fe por sobre todas las cosas. El favor o la amabilidad que se muestra a quienes se hacen como niños en el sentido positivo, ya explicado, es como si se le mostrase al propio Salvador. Es una manera de demostrar que Cristo vive y reina en nuestra vida. Es una manera de abrir los ojos a esta humanidad. Nuestro testimonio es la carta de presentación de cada cristiano, hermano, en Cristo. Si la ponemos en práctica, muchos de aquellos querrán seguir el ejemplo de buenos cristianos, no el ejemplo de aquellos malos cristianos. No olvidemos que Jesús ama a los pecadores arrepentidos, que no tienen ningún vínculo con el pecado, pero a nadie le cierra la puerta. Todos son bienvenidos. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados y cargados. Jesús no hace excepción de personas, ni la iglesia que la componemos cada uno de los ministros, cada uno de los cristianos, tampoco debemos hacer excepción de personas. El concepto para mí, la iglesia, es la restauración, de donde llegamos los pecadores arrepentidos, aquellos que necesitamos una sanidad interior, aquellos que hemos recibido muchos golpes en el mundo y hemos dado muchos golpes también a los del mundo. Necesitamos un verdadero perdón, una verdadera sanidad, que esa sanidad produzca santidad, que esa sanidad que tú has recibido, hermano, en Cristo, se transforme en la humildad y fe que Jesús expone en este día. Cuando menos sea el prójimo en su propio juicio y en el desprecio con que los demás le miran, mayor honor y aprecio nos debe merecer. En cuanto menos se mire la pequeñez del prójimo y más a la grandeza del hombre de Cristo, tanto mayor es la honra que se presta a Jesús en él. Ser maltratado. ¿Cuánto no hemos sido maltratados? Pero al que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgase al cuello una piedra de molizno de asno y que la hundiese en el fondo de la mar. Versículo 6. Con esto advierte Jesús a todos, no a todos, a no ser jamás piedra de tropiezo para aquellos pequeñuelos de Cristo, especialmente para los que son neófitos, tiernos o tiernas plantitas recién surgidas del suelo.
de la gracia, por el riego de la palabra, por el calor de su Santo Espíritu. Las plantas al crecer son tiernos y son débiles, pero el riego de la palabra y el calor del Espíritu le dan fortaleza y crecimiento. Esta frase de Cristo es como una valla de fuego que quiere colocar en torno a todos los suyos. El que toca al creyente, toca a la niña de sus ojos. Zacarías capítulo 2, versículo 8. La fe une al creyente con Cristo, de modo que, así como el creyente participa del beneficio de los sufrimientos de Cristo, también Cristo participa de la injuria que se hace al creyente. Este pecado de escándalo de los pequeñuelos es un crimen tan odioso y tan grave. El daño que se ocasiona, que más le valdría al ofensor ser anegado sin remedio en la más profundo del mar, de donde es imposible salir por sus propios medios y lejos de la orilla, de la que podría esperarse algún socorro. De todas maneras, con esto se mataría el cuerpo, pero es peor caer en las manos del que puede echar el cuerpo y el alma al infierno. Tengamos cuidado, hermano en Cristo, de aquellos pequeñitos, de aquellos débiles, de aquellos que con nuestras fuerzas o con nuestros métodos lo ponemos a disposición de la sabiduría de Dios para que sea el Espíritu Santo que toque, para que cada vez que la palabra salga de nuestra boca, salga con la humildad y con la fe, que va a haber un crecimiento, que va a haber en el nuevo suelo una nueva plantita, que va a empezar desde la tierra con unas raíces que el Señor nos da la fuerza. A veces, como dice este mundo, la apariencia nos engaña. Hay un dicho muy español que dice que de una mala capa se esconde un buen torero. Podemos tener muchos dichos y muchas cosas que nos van enseñando, pero lo más importante es la Sagrada Escritura, para que vamos haciendo esa zanja profunda para poder levantar un edificio, para que el edificio soporte la altura, para que no vaya a suceder que se vaya de espalda o de frente, para que no vaya a suceder que nos caigamos, que los derribemos en medio de esta carrera. Queremos alcanzar el reino de los cielos, no por mérito, sino con humildad y fe. Con humildad y fe se nos abrirá, como dice su palabra, el reino de los cielos.
a esta hora, en este día, lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón, lo he querido compartir contigo, con un solo objetivo, para que te vayas edificando a través de la Sagrada Escritura. No con un objetivo distinto, sino compartir el gozo, la paz que hay dentro de mi corazón a esta hora. Lo que por gracia he recibido, por gracia lo he puesto a disposición tuya. Que sea la palabra de Dios que cambie tu vida. Que sea la palabra de Dios la que toque, así como también tocó mi corazón al tal frente de un niño, también toque tu humilde corazón. Con humildad y fe terminaremos la carrera. Terminaremos este paso por este mundo, porque no debemos olvidarnos que no somos eternos en este mundo, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Es ahí donde vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Pero antes, cierra tus ojos y dale gracias a Dios, a su Hijo y a su Santo Espíritu, para que te ayude a entender y comprender el mensaje de esta hora. Bendito y poderoso Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu, te pido humildemente, con toda sencillez de mi corazón, que tú puedas tratar con cada uno de aquellos que tienen oído para tu palabra, aquellos que tienen necesidad de poder entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Para cada uno de ellos, Señor, te pido, Señor, que a esta hora tú abras los entendimientos, Señor, juntamente que le ayudes a abrir la Sagrada Escritura, que nos da el fundamento, nos da el crecimiento espiritual que necesitamos. Te doy las gracias, Padre, a ti y a tu Hijo, por permitirme una vez más ser un obrero en la viña del Señor. Un obrero que cada día quiere hacerlo mejor y mejor, para la honra y la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Una vez más, llega el momento de despedirnos de este día, sin antes de recordarte, mejor dicho, el jueves mediodía en Centroamérica, 20 horas de Suecia, estamos unidos a través del Ministerio de Oración Doblando Rodillas en el programa, en vuestro programa, Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviarnos tu petición de oración a nuestro enlace, es www.doblandorodillas.com. Ahí te encontrarás con un formulario para que tú pongas tu petición y con la opción de hacerla pública o privada. Guardamos secretos profesionales en cada una de las peticiones. Desde ya está abierta la invitación para aquellos que tienen petición, las pueden enviar. Pero tú, hermano en Cristo, también puedes apoyarnos desde el lugar, desde el país, desde donde tú estés. Repórtate para considerarte como un intercesor más de distintos
lugares donde podemos alcanzar con vuestro programa. Un programa nacido en el corazón de Dios, puesto en vuestras manos, porque solamente el hermano Marco Marín Parra lo dirige de la ciudad de Lysekil, Suecia, para los 5 continentes. Así que desde ya contamos con tu participación. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te envío las más ricas bendiciones, un fuerte abrazo, un saludo fraterno y será hasta la próxima oportunidad, si Cristo no viene antes. Amén y amén.